esta mañana. Debo comenzar por señalar que no estamos ante el protocolo usual de un doctorado honoris causa, homenaje que se otorga en la academia a quien se distingue por una experiencia de vida sobresaliente y con el que se honra tanto a quien lo confiere como a quien lo recibe. La ponencia musical que escuchamos no presenta posturas políticas, teorías científicas de avanzada, ni profundos conceptos filosóficos. Sin embargo, fue mejor aún porque nos permitió, por un momento, asomarnos a un maravilloso mundo de imágenes sonoras que habitan en la imaginación y en el espíritu de un artista excepcional, el maestro Pedro Rivera Toledo. Arreglista por excelencia, su pluma ha elevado el trabajo artístico de cientos de cantantes y orquestas dentro y fuera de Puerto Rico, desde Chuyito el de Bayamón a Plácido Domingo y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Su impresionante talento como orquestador ha engalanado textos en forma de canción, tan simples como el Génesis de Guillermo Venegas Llovera, o tan épicos como el Obao Moín de Juan Antonio Correger. También se destaca en su carrera el compositor porque nos ha legado música para la escena, como La verdadera historia de Pedro Navaja y Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, y para el cine, para los largometrajes, Lo que le pasó a Santiago y Linda Sara, entre otros. Como si esto no fuera suficiente, lo acabamos de ver y escuchar como saxofonista de primer orden, tocando su arreglo del Adiós Nonino de Astor Piazzolla. En su trayectoria artística siempre se ha dado esta especie de relación sinérgica que invariablemente tiene como resultado una obra de arte, más que un producto musical determinado. Para comprender mejor y apreciar aún más la magnitud de su arte, comencemos por aclarar algunos conceptos que explican el complejo trabajo de este extraordinario músico puertorriqueño. ¿Qué es un arreglo? ¿Cómo se diferencia el trabajo de un arreglista del de un orquestador o del de un compositor? ¿Cuál es la diferencia entre una transcripción y un arreglo? ¿Dónde y cuándo comenzó el arte de arreglar? ¿Quién es, a fin de cuentas, el artista, el compositor o el arreglista? Estas son algunas de las interrogantes que nos hacemos los músicos en distintas etapas de nuestra formación para tratar de comprender estos términos que son engañosamente simples. Ellos explican los procesos que utilizan los grandes artistas de la música, pasados y presentes, para producir piezas musicales que nos emocionan por su sensibilidad y nos asombran por su ingenio técnico y por su creatividad. En algunos casos encontramos respuestas parciales, imprecisas y hasta contradictorias, porque no hay un consenso sobre el significado de los conceptos. Es en cierto modo como intentar definir lo que es un poeta o un filósofo, sin incluir las múltiples variables de tipo estética, cronológicas o geográficas que nos ayudan a entender el trabajo creativo que hacen estos hombres y mujeres tan especiales. Mackenzie resume en su obra Arranging and Orchestration las ideas que expresan varios autores sobre lo que es el arte de arreglar una pieza musical. Este señala que un arreglo es, cito, la adaptación de música para un medio distinto de aquel para el que fue compuesta. Monroe, por su parte, añade que es la armonización para voces o instrumentos de una melodía existente. A su vez, Kennedy puntualiza que en el arreglo se le da un tratamiento libre al material musical para diferenciarlo de la transcripción, en la que se le da un trato fiel y exacto al material musical con que se trabaja. La implicación de esto es que el arreglo no es una mera transferencia como la transcripción, sino que requiere ajustes al material original. Estos ajustes pueden incluir la rearmonización, el cambio de tono, las alteraciones a la forma, instrumentación distinta, cambios en la textura y todas aquellas modificaciones que realzan los atributos de la pieza original sin que ésta pierda su esencia. Esta distinción ya apunta hacia el grado de subjetividad y creatividad que requiere el arreglo musical. El propio Mackenzie amplía esta distinción al añadir al ejercicio de arreglar una pieza musial
el componente del arte de la orquestación, el que define como el arte de escribir para orquesta o banda, que requiere gran conocimiento de los colores instrumentales, los registros, la capacidad técnica y las combinaciones de instrumentos. En otras palabras, un gran arreglista tiene que ser necesariamente un gran orquestador. Dicho sea de paso, esta es precisamente una de las disciplinas en las que todos los que conocemos el trabajo del maestro Rivera Toledo sabemos que sobresale excepcionalmente. Casabas explica de una manera muy sencilla la diferencia entre arreglar y orquestar. Para adaptar la canción Yankee Doodle, y ahí se puede poner cualquier otro título, el de luz o cualquier otra cosa, adaptar la canción Yankee Doodle para una orquesta sinfónica es un arreglo, mientras que preparar un cuarteto de cuerdas de Beethoven para ser tocado por 2 flautas, clarinete y fagot es una orquestación. El arte de arreglar se ha practicado en todos los estilos musicales y tiene una tradición que data de siglos y no se limita a la música popular, al jazz ni a la música clásica o sinfónica. Veamos algunos ejemplos. En el siglo XVII se puede identificar en la obra de los compositores ejecutantes que solían añadir ornamentos improvisados a los instrumentos musicales disponibles por algunas de las voces, o se tocaban instrumentalmente omitiendo del todo las voces. En el siglo XVIII, músicos de la talla de Juan Sebastián Bach arreglaron cosas como el preludio de la partita en mi mayor para violín, en una versión para órgano, otra para orquesta que formó parte de 2 cantatas, e incluso para laúd o clavecín. En el siglo XIX, pianistas como Johannes Brahms y Ferruccio Busoni arreglaron la famosa chacona en re menor de la segunda partita para violín solo también de Juan Sebastián Bach. Brahms lo hizo en una versión para piano, pero solo para la mano izquierda, mientras que Busoni realizó un arreglo y una rearmonización para piano a 2 manos. Por su parte, el pianista y compositor húngaro Franz Liszt publicó en 1865 sus arreglos para piano de las 9 sinfonías de Beethoven, una obra de tal monumental dificultad que aún hoy en día se ejecuta muy poco. En 1874, el compositor ruso Modest Mussorgsky compuso una suite de 10 piezas para piano que tituló Cuadros en una exposición, basada en los cuadros de su amigo el pintor Victor Hartmann, que es quizás más conocida por el genial arreglo orquestal que realizó el compositor francés Maurice Ravel en 1922. Poco más tarde, Igor Stravinsky, compositor ruso del siglo XX, publicó en 1923 una versión para 2 pianos de su monumental ballet La consagración de la primavera, entre muchos otros arreglos que realizó de varias de sus obras. La suite de Pulcinella, sin embargo, se basa enteramente en temas de un compositor italiano, de nombre Giovanni Battista Pergolesi, de quien el propio Bach usó un tema del Stabat Mater en su cantata BWV 1083. En esta obra, la línea divisoria entre lo que es original de Pergolesi y lo que aporta Stravinsky se cruzan y se traslapan para describirlo en términos de la armonía tradicional. La intención de Stravinsky al hacer estos arreglos era obtener mejores beneficios como autor de sus obras, sobre todo las publicadas con edición musical Rush previo a la guerra, ya que esta casa editora no firmó los acuerdos de la Convención de Derechos de Autor de Berna, razón por la que él no recibía regalías ni por la publicación ni por la ejecución de esas obras. Así podemos apreciar cómo en Stravinsky se conjugan el genial compositor arreglista con el astuto hombre de negocios, y del alcance de los ejemplos descritos se puede inferir que, al igual que en el arte de la composición, un gran arreglista debe tener conocimientos profundos de armonía, de contrapunto, de orquestación, de análisis de formas, de notación musical y sobre todo de la historia de la música. La pieza que acabamos de escuchar, ejecutada de una manera magistral por nuestro querido maestro Rivera Toledo y los profesores, se titula Adiós Nonino. Fue escrita en 1959 en Nueva York por el compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla. Tomó como punto de partida
un tango que él había escrito ya en 1954 en París y que lo tituló Nonino y dedicó a su padre Vicente Piazzolla, a quien apodaban Nonino. La nueva creación fue un homenaje póstumo a su padre, quien falleció mientras Piazzolla se encontraba de gira como bandoneonista con la compañía del bailarín y coreógrafo argentino Juan Carlos Cope, precisamente aquí en Puerto Rico, en lo que se conocía en aquel entonces el Hotel San Jerónimo, en el condado. Atribulado por la noticia, regresó a Nueva York, donde residía en ese momento. Y cuenta su hija Diana que al llegar al apartamento, su padre le pidió a ella y a su hermano Daniel que lo dejaran solo un momento. Y ellos así lo hicieron. Al cabo de un rato de silencio total, comenzaron a sonar las primeras notas de esta triste y melancólica melodía, como si brotaran desde lo más profundo de la pena y el desconsuelo. La primera grabación de la pieza la realizó Piazzolla en Nueva York en el 1960 con su quinteto de entonces, compuesto por Jaime Gosís en el piano, Quicho Díaz en el contrabajo, Horacio Malvicino en la guitarra, Simón Bayur en el violín y el propio Piazzolla en el bandoneón. A partir de ese momento, el Adiós Nonino que acabamos de escuchar se convirtió en parte del repertorio internacional, tocada y grabada en cientos de ocasiones. Si buscan en piazzolla.org, solamente en ese site se mencionan más de 200 versiones. Se puede escuchar en arreglos para casi todo tipo de grupo instrumental o vocal, desde solos hasta orquesta sinfónica. Es quizás el mejor ejemplo de lo que su creador llamó el nuevo tango, concepto estético al que Piazzolla dedicó la mayor parte de su esfuerzo creativo. Su fin era la fusión de los mejores atributos del tango tradicional, del jazz y de la música clásica. El maestro Rivera Toledo creó el increíble arreglo que hemos escuchado, y cada vez que lo oigo me impresiona un poco más, para quinteto de saxofones, formación para la que ha escrito en cientos de ocasiones, pero respetando el espíritu del quinteto original de Piazzolla, a la vez que le añade unos giros personales que son cónsonos con la naturaleza libre y espontánea del jazz, el tango y de la música contemporánea. La pieza original está dividida en dos temas bien diferenciados, ambos en métrica cuaternaria. El primero con un periodo de 17 compases dividido en una frase de 4 compases repetidos, 2 compases de transición con un carácter rítmico a la vez que armónico, y una frase modulante de 7 compases que usa el mismo motivo rítmico que la primera y que prepara la entrada del segundo tema. El tema es en tono menor. En algunas versiones aparece re menor, en otras aparece fa menor. Tiene un carácter rítmico muy marcado, casi agresivo, muy típico del tango, y hace un uso sumamente efectivo tanto del contratiempo como de la síncopa, siempre bajo la influencia de una especie de bajo ostinato que mantiene el pulso general siempre presente. El segundo tema consta de un doble periodo de 31 compases, dividido en una frase de 16 y otra de 15, que prepara el primer tema, el regreso al primer tema o al comienzo de un desarrollo libre de la forma entera o a improvisaciones sobre partes de la forma. Este es un procedimiento muy típico del jazz que se puede apreciar en las versiones en vivo del propio Piazzolla. Parece ser que Piazzolla quiere romper intencionalmente con la simetría usual de la forma de canción de 32 compases. Este segundo tema es en tono mayor y tiene un carácter lírico y de una profunda nostalgia. Se compone mayormente de intervalos por grados conjuntos y algunos saltos descendentes de forma secuencial que se mantienen dentro de lo que podría ser un registro vocal normal. El ritmo es más bien pausado y de naturaleza coloquial. Una vez más, Piazzolla trastoca las convenciones al proponer una melodía en tono mayor que denota aflicción y congoja, sentimientos que los compositores tradicionalmente expresan con un tono menor. El arreglo del maestro Rivera Toledo es mucho más que un arreglo en el sentido profesional. Es la desconstrucción del adiós nonino que transforma de manera imprevista el discurso de Piazzolla. Desmonta la estructura tradicional de la composición y utiliza los fragmentos de esta para construir otra de tipo rapsódico,
a manera de una especie de fantasía sobre el adiós nonino. Es una reinterpretación de la esencia del dolor, de la desolación, de la incertidumbre que se reflejan en la obra original. En otras palabras, es el texto de Piazzolla en el contexto de Rivera Toledo. En ese sentido, el maestro nos regala una obra nueva que hace gala de sus múltiples recursos como arreglista, compositor y sobre todo como orquestador, que demuestra un dominio absoluto de la escritura para el conjunto instrumental que escogió para esta ocasión, que es el quinteto de saxofones. Aquí se evidencian varios de los principios generales de la orquestación, que menciona Meyer, por ejemplo, en Principles of Orchestration, tales como la combinación de textura, el control de la dinámica y de las articulaciones, el contraste tímbrico, el uso eficaz del extremo de los registros, el traslapo, el puntillismo y el balance entre la escritura lineal y armónica. Dicho de otro modo, lo que escuchamos en este teatro, en esta mañana, es una síntesis del conocimiento musical occidental, un resumen de las prácticas de los grandes compositores de antaño y actuales, por medio de una obra de belleza singular, confeccionada por un orfebre puertorriqueño del sonido, Pedro Rivera Toledo, a quien hoy aquí honramos. Enhorabuena, maestro. Muchas gracias.